¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de segundo de secundaria. No se olviden que todo lo expuesto en este video va a tener que ser copiado en el cuaderno. Vamos a ver el tema número 2, que viene a ser ángulos. El ángulo es la figura geométrica formada por dos rayos con el mismo origen. A dicho rayo se le denomina lados y al origen común se le llama vértice del ángulo. Tenemos nuestra representación gráfica que es A o B y vamos a ver los elementos. Ese punto O, que es el punto en común de dichos rayos, se le llama vértice. Y a los rayos OA y OB se le va a llamar lados. Tenemos la notación. El ángulo AOB se puede representar de varias formas. Tenemos la primera, que es el angulito, y le asignamos las letras que le pusimos. Sería el angulito AOB en este caso. También puede ser ángulo BOA. Otra forma de representar sería las letras A o B, donde en la letra del medio, en este caso la O, se le coloca como un sombrerito. Al revés también se puede ser BOA, donde en el medio se le coloca como un sombrerito. Todo eso indica que es un ángulo. Medida del ángulo AOB. La medida del ángulo viene a ser el valor numérico que se le asigna a dicho ángulo, representado por M, el ángulo AOB. Eso se llama medida del ángulo. Tiene un valor, en este caso en el gráfico le coloqué alfa. O sea, la medida del ángulo AOB va a ser igual a alfa. Bisectriz de un ángulo. Es aquel rayo ubicado en el interior del ángulo, cuyo origen es el vértice de dicho ángulo, y que forma con sus lados ángulos de igual medida. O sea, yo tengo mi gráfico, o sea, tengo mi ángulo AOB, donde de ello salió un rayo OB y me ha dividido en dos ángulos. Veamos. Si OX, o sea, el rayo OX, viene a ser la bisectriz del ángulo AOR. Recuerda que se ha dividido en dos ángulos. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la medida del ángulo AOX va a ser igual a la medida del ángulo XOR. Quiere decir que la bisectriz divide un ángulo en dos ángulos y esos dos ángulos van a tener la misma medida, van a ser iguales. Es la característica de la bisectriz de un ángulo. Clasificación. De acuerdo a su medida de ángulos. Tenemos el ángulo agudo, que viene a ser aquel ángulo que es mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Tenemos el ángulo recto, que es el ángulo que su valor es 90 grados. También representamos por un cuadradito. En un ángulo, si vemos un cuadradito, eso me indica que es un ángulo recto, que su valor es 90 grados. Tenemos el ángulo obtuso, es aquel ángulo que es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Tenemos el ángulo llano, es esa línea recta que su medida sería 180 grados. Y el ángulo de una vuelta es aquel ángulo que da una vuelta completa, que su valor es igual a 360 grados. De acuerdo a la posición de sus lados, tenemos el ángulo adyacente. Son esos dos ángulos que tienen un mismo vértice y un lado en común. En este caso, del ángulo AOB y BOC, el lado OB es el lado en común. Entonces, esos dos ángulos van a ser adyacentes. Los ángulos consecutivos son aquellos ángulos que pueden ser dos o más que son adyacentes. Entonces, en la figura, los ángulos AOB, BOC, COD y DOE son consecutivos porque son adyacentes también. Ángulos opuestos por una vértice proviene de cruce de dos rectas, de las cuales me forman cuatro ángulos. Esos ángulos, en este caso el ángulo alfa y el ángulo beta, que están opuestos, esos dos ángulos van a ser iguales, van a tener la misma medida. Entonces alfa va a ser igual a beta. Ese es el ángulo opuesto por una vértice. Ese se usa bastante, chicos. Nota. Tenemos ciertas características para operar. Por ejemplo, tengo un ángulo recto en la parte de izquierda. ¿Por qué es ángulo recto? Porque veo un cuadradito. O sea, esa medida va a valer 90 grados. En este caso tengo dos ángulos ahí. Entonces la suma de esos ángulos va a ser igual a 90 grados. Nos vamos a la derecha.
tengo un ángulo llano. Recuerda que el ángulo llano es igual a 180. Y todos los ángulos que están dentro de ese ángulo llano, sumando todo eso, va a ser igual a 180. Y tenemos en la parte del medio un ángulo de una vuelta, en la cual hay ángulos dentro de esa vuelta. Si yo sumo todos esos ángulos, va a ser igual a 360 grados. Esto tenemos que tener presente para la resolución de nuestros ejercicios. Operaciones con la medida de los ángulos. Tenemos la suma de ángulos. ¿Cuándo sumamos ángulos? Cuando uno es consecutivo al otro. Tenemos ahí el gráfico, el ángulo AOC, que está formado por el ángulo AOB y el ángulo BOC. Entonces, yo puedo decir que la medida del ángulo AOC, que es el más grande, va a ser igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC. Representando con sus valores, sería X, va a ser igual a alfa más beta. Eso vendría a ser la suma de ángulos. Y la resta de ángulos es cuando un ángulo está dentro de un ángulo más grande. Entonces, yo veo que el ángulo más grande es AOC y los ángulos pequeños es AOB y BOC. En este caso, voy a hallar la medida del ángulo BOC. La medida del ángulo BOC va a ser igual al ángulo más grande, que sería AOC, menos la medida del ángulo AOB. Representando sería X, va a ser igual al ángulo grande, que es alfa, menos el ángulo pequeño, que es beta. Cuando un ángulo está dentro de un ángulo más grande, se aplica la resta. Vamos con los ejercicios. Ejercicio número 1. Te pide hallar el valor de X y te dicen que OB es bisectriz del ángulo AC. Veamos la solución. Veamos el gráfico. Del gráfico decimos que la medida del ángulo AOB, veamos el ángulo AOB, vale 60 menos 3X. Del gráfico veo que ese es su valor. Y también veo que el ángulo BOC vale en el gráfico 2X. Tengo que tener presente que OB es bisectriz del ángulo AOC. Recuerda que la bisectriz divide en dos ángulos y esos dos ángulos van a tener la misma medida. Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo AOB va a ser igual a la medida del ángulo BOC. Reemplazando. AOB, ¿cuánto vale? 60 menos 3X. Eso va a ser igual a BOC, ¿cuánto vale? 2X. Ya se planteó la ecuación. S menos 3X pasa a la derecha a sumar. Sería 2X más 3X igual a 5X. 5X pasa a dividir y X va a ser igual a 12 grados. Ya tengo el valor de X. Ejercicio número 2. Hallar el valor de X si OB es bisectriz del ángulo AOC. Vemos el gráfico. Y OB va a ser el bisectriz del ángulo AOB. Del gráfico, ¿qué vemos del gráfico? Que la medida del ángulo AOB vale 20 grados. Y la medida del ángulo, chicos, corrijan ahí, debe ser COD. Ya, chicos, corríjanlo, por favor. La medida del ángulo COD va a ser X. Eso corríjanlo, chicos. Ahí debe poner medida del ángulo COD es X. Solución. Si OB es bisectriz del ángulo AOC, o sea, OB es la bisectriz del ángulo AOC, recuerda que OB ha dividido a AOC en dos ángulos. Si yo puedo decir que la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo BOC. Pero yo sé que la medida del ángulo AOB vale 20. Entonces la medida del ángulo BOC también va a valer 20. Volvemos a graficar y le colocamos 20 en rojito. Eso sería 20 y arriba también hay otro 20. En color rojo le he puesto, chicos. Pero yo sé que toda la figura es un ángulo llano. Desde A hasta D es un ángulo llano. Entonces ya vimos esa característica en una nota anterior, que cuando es ángulo llano se suman todos los ángulos que están dentro. Y eso va a ser igual a 180. Sumemos entonces. Tengo el ángulo AOB que vale 20 más el ángulo BOC que vale también 20 más el ángulo COD que vale X. Eso va a ser igual a 180 porque es un ángulo llano. Sumemos 20 más 20, 40. 40 pasa a restar. X a cuánto sería igual a 140 grados.
Ejercicio número 3. Me piden allá la medida del ángulo B y me dan el gráfico. ¿Qué puedo ver en el gráfico? Que la medida del ángulo AOC, busco AOC, que es todo el ángulo desde A hasta C, vale, está pintado de azulito, chicos, vale 60 más teta. ¿Qué más veo? Que la medida del ángulo BOC vale 20 más teta. Eso es lo que veo en el gráfico. Vayamos a la solución. Como a mí me piden A o B, que es un ángulo que está dentro de un ángulo más grande, que es AOC, aplicamos resta de ángulos. Vamos a plantearlo entonces. Medida del ángulo AOB va a ser igual al ángulo más grande, que es AOC, menos el otro ángulo, que es BOC, la medida de ese ángulo. Reemplacemos. La medida del ángulo AOB va a ser igual, reemplazando, sería AOC, que vale 60 más teta, menos, entre paréntesis, sería 20 más teta, porque la medida del ángulo BOC vale 20 más teta. Si quitamos esos paréntesis, me quedaría 60 más teta menos 20 menos teta. Simplificamos las tetas, me quedaría 60 menos 20. 60 menos 20 es 40. Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo AOB va a ser igual a 40 grados. Hay unas líneas rojas, chicos, eso ignórenlo, no lo tomen en consideración. O sea, la medida del ángulo AOB va a ser igual a 40. Esa es la solución para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, de manera que la medida del ángulo AOB sobre 3 es igual a la medida del ángulo BOC sobre 4. Y eso es igual a la medida del ángulo COD sobre 5. Esa relación, esa proporcionalidad ya lo vimos en segmento y ya sabemos qué vamos a hacer en ese caso. Me dicen, si la medida del ángulo AOD es igual a 48 grados, me piden calcular la medida del ángulo COD menos la medida del ángulo AOD. Me piden una resta. Solución. Esa relación, esa proporción que tengo ahí, ya sabemos qué hacer cuando vemos eso. Simplemente, ¿qué hacíamos? Lo igualábamos a una constante K. ¿Y qué teníamos? Despejamos. Entonces, tenemos que la medida del ángulo AOB va a ser igual a 3K. La medida del ángulo BOC va a ser igual a 4K. Y la medida del ángulo COD es igual a 5K. Esos valores voy a reemplazar. Voy a hacer mi gráfico y reemplazo los valores. Ahí tengo el gráfico. Tengo mi ángulo AOD formado por AOB, BOC y COD. A eso le coloco los valores. O sea, al ángulo AOB le puse 3K, al ángulo BOC le puse 4K y al ángulo COD le puse 5K. De los datos me dicen que el ángulo AOD, la medida de ese ángulo es 48 grados. O sea, desde A hasta D, todo eso le he puesto de rojo, vale 48 grados. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a aplicar suma de ángulos porque tengo ángulos consecutivos. Entonces, lo aplico. Pongo la medida del ángulo AOD va a ser igual a la suma del ángulo de AOB más la medida de BOC más la medida de COD. Reemplazando los valores, AOD vale 48. Es igual a la medida del ángulo AOB, que vale 3K, más la medida del ángulo BOC, que vale 4K, más la medida del ángulo COD, que vale 5K. 3K más 4K más 5K es igual a 12K. 12 pasa a dividir, sería el valor de K es igual a 4. Pero a nosotros nos piden la resta de la medida del ángulo COD menos la medida del ángulo AOB. Pero COD ¿cuánto vale? 5K. Y AOB ¿cuánto vale? 3K. 5K menos 3K es igual a 2K. Pero yo ya sé cuánto vale K. K vale 4. Entonces sería 2 por 4 es igual a 8. Ese es el valor o la solución del ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Del gráfico me piden hallar X. Tengo mi gráfico. Veo por ahí que hay un 2X. También hay un 110. Veo un cuadradito. Tener presente que ese cuadradito me indica que es ángulo recto. Su valor es 90 grados. Solución.
Del gráfico que puedo observar que la medida del ángulo AOC, o sea, del ángulo AOC, ahí lo vemos, vale 110 grados. Desde A hasta C vale 110 grados. Pero ese AOC está formado por dos ángulos, que es el ángulo recto AOB y un ángulo agudo BOC. Vamos a sumar, chicos. O sea, la medida del ángulo AOC es igual a 90 grados más teta, porque el valor del ángulo BOC es teta. Sería 90 más teta, todo eso va a ser igual a 110 grados. 90 pasa al otro lado a restar, sería teta igual a 20 grados. Ya sea el valor de teta. Nos piden hallar X. Pero yo veo en el gráfico, si observo, yo veo que el ángulo DOF es un ángulo llano. Desde D hasta F es una línea recta. Ese es un ángulo llano. Característica de un ángulo llano, su valor es 180. Entonces, todos los ángulos que están dentro de ese ángulo llano lo voy a sumar y lo voy a igualar a 180. Aplico suma de ángulos. Entonces, la medida del ángulo DOF va a ser igual a la medida del ángulo AOF más la medida del ángulo AOC. Ya no AOB y BOA, sino de frente AOC, porque yo sé cuánto vale. Desde AOC más la medida del ángulo COD. Reemplazando, como es ángulo llano, sería igual a 180, igual a 2x, porque AOF vale 2x, más AOC vale 110, más COD vale teta. Pero yo ya sé cuánto vale teta. Teta vale 20, entonces lo reemplazo. 180 es igual a 2x más 110 más 20. 110 más 20 es igual a 130. 130 pasa a restar, sería 2x igual a 50. Ese 2 pasa a dividir, x va a ser igual a 25 grados. Y esa sería la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Vemos dos rectas que se cruzan. ¿Qué aplico acá? Ángulo opuesto por un vértice. Del gráfico veo que ángulos opuestos por un vértice, o sea 2 alfa, va a ser igual a 60 menos alfa. Esos dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Igualamos entonces. 2 alfa es igual a 60 menos alfa. Menos alfa va a pasar al otro lado a sumar. 3 alfa igual a 60. 3 pasa a dividir, alfa es igual a 20 grados. Ya tengo el valor de alfa. Nos piden hallar X. Del gráfico veo que hay una línea recta, ángulo llano. Entonces yo puedo decir que 20x más 60 menos alfa, eso es igual a 180. ¿Por qué? Ángulo llano. Entonces, pero yo sé cuánto vale alfa. Alfa vale 20, ya lo hallé. Reemplazando sería 20x más 60 menos 20, porque alfa vale 20. Eso es igual a 180 grados. 60 menos 20, 40. Y pasa al otro lado a restar. Sería 20x igual a 140. 20 pasa a dividir y 140 entre 20, x es igual a 7 grados. Y esa es la solución para la número 6. Ejercicio número 7. Tenemos el gráfico, me pide hallar X. Del gráfico que puedo ver que el ángulo AOC es un ángulo recto, porque veo un cuadradito. Como veo un cuadradito, ángulo vale 90 grados. ¿Qué más veo? Veo que hay un ángulo de una vuelta, porque veo en toda la vuelta que tiene valores. Entonces yo veo que es ángulo de una vuelta. Ángulo de una vuelta, no te olvides que vale 360 grados. Entonces vamos a sumar todos los ángulos que corresponden a esa vuelta. Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo AOC, desde A hasta C, que es el ángulo recto, más la medida del ángulo COD, más la medida del ángulo COA, es igual a 360 grados. Entonces, reemplazando, la medida, ya sabes que AOC es un ángulo recto, vale 90. Sería 90 más COD vale 8 teta y AOD o DOA 7 teta. Todo es igual a 360. 90 pasa al otro lado a restar y 8 teta más 7 teta, 15 teta. 15 pasa a dividir, el valor de teta es igual a 18 grados. Nos piden hallar X. Pero veo en el gráfico que veo que de BOD
es una línea recta, o sea, un ángulo llano. La suma de esos dos ángulos que están ahí van a ser igual a 180. Entonces, ¿qué ángulos están ahí? AOB, que vale 3x, más AOD, que vale 7θ. Entonces sería 3x más 7θ igual a 180. Sería 3x más θ, ¿cuánto valía? 18. Entonces sería 7 por 18 igual a 126. 126 pasa al otro lado a restar y sería 54. Tendría entonces 3x es igual a 54. 3 pasa a dividir, x sería igual a 18 grados. Esa es la solución para la número 7. Bueno chicos, tenemos una actividad domiciliaria para que me la puedan presentar para la próxima semana. Para los ejercicios, todo eso chicos. Muchas gracias chicos por su atención y les espero para la próxima clase.